A ver, cuando hablamos de un funcionario público, sabemos que no todos los errores son iguales, ¿cierto? Hay de errores a errores. Pues bien, hay algunos que son tan pero tan serios que la ley los llama faltas administrativas graves. Pero, ¿qué significa eso en realidad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, justo eso vamos a desmenuzar. Vamos a meternos de lleno a lo que dice la ley para entender cuáles son esas acciones que pueden tener consecuencias de verdad muy serias. Y la respuesta no es vaga, ¿eh? De hecho, se encuentra en un catálogo muy específico dentro de la ley. No hablamos de simples descuidos o errores de juicio, no. Hablamos de acciones que de plano rompen la confianza pública. Así que empecemos a explorar cuáles son. Ok, empecemos por lo más básico. Cuando la ley menciona una falta administrativa grave, no se refiere a un tropiezo cualquiera. Estamos hablando de una violación severa, con todas sus letras, a los deberes de un funcionario. Pensemos que es como una línea roja que bajo ninguna circunstancia se debería cruzar. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos concretos. La ley, la verdad, es bastante ordenada y agrupa estas faltas por tipo. Y la primera categoría, que es probablemente la que a todos se nos viene a la mente primero, es la corrupción. Y claro, dentro de la corrupción, lo primero que se aborda es el mal uso del dinero y de los recursos que son de todos. Aquí es donde entran algunas de las faltas más conocidas y, pues lamentablemente, de las más comunes. Arranquemos con el cohecho, que todos conocemos mejor como soborno. La ley es súper específica. Es cuando un funcionario exige o simplemente acepta un beneficio que no le corresponde a cambio de usar su poder. Y ojo con este detalle clave. El beneficio no tiene que ser para él directamente, ¿eh? Puede ser para su pareja, para un familiar o hasta para un socio. Y aquí viene un dato que de verdad sorprende del mismo artículo. La ley es tan estricta en esto que considera cohecho si a un funcionario le pagan de más en su sueldo por error y no lo reporta y devuelve en los siguientes 30 días. Es una manera de cerrar la puerta a cualquier beneficio accidental. Otra de las faltas graves es el peculado. ¿Y eso qué es? Dicho de forma sencilla, es tomar recursos públicos, ya sea dinero, un coche de la oficina o hasta el tiempo del personal, y usarlos para un beneficio propio o de alguien más. Es básicamente agarrar lo que no es tuyo. Y muy pegadito al peculado está el desvío de recursos. La diferencia es sutil, pero es fundamental. Aquí, el funcionario no se roba el dinero para sí mismo, sino que lo usa para algo totalmente distinto a lo que estaba destinado por ley. A ver, para que quede súper claro, en el peculado alguien se apropia de los recursos, se los queda. En el desvío, el problema es que se usan mal. Un ejemplo perfecto sería usar el presupuesto que estaba etiquetado para hospitales y de repente usarlo para construir, no sé, una cancha deportiva. Aunque el fin sea público, el dinero se desvió de su propósito original. Esa es la falta. Pero, a ver, las faltas graves no solo tienen que ver con dinero. La segunda gran categoría se enfoca en algo que es igual de valioso, el poder. ¿Qué pasa cuando un funcionario abusa de la autoridad que se le confirió? Aquí nos topamos con el abuso de funciones. Y esto pasa cuando un funcionario usa su poder para hacer algo que no le corresponde, ya sea para ayudarle a un amigo a saltarse un trámite o para perjudicar a alguien que le cae mal. Es en esencia usar el cargo de forma arbitraria. Luego tenemos el famoso conflicto de interés. En pocas palabras, ocurre cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un funcionario chocan con su trabajo, y esto pone en duda si sus decisiones son realmente para el bien común o para su propio beneficio. Pero la ley no solo dice no tengas conflictos de interés y ya. No, va mucho más allá y establece un protocolo clarísimo. Si un funcionario se da cuenta de que tiene un conflicto, está obligado por ley a informarlo a su jefe y a pedir que lo saquen de ese asunto. El simple hecho de omitir estos pasos ya es la falta. Y por supuesto, no podía faltar el nepotismo. La ley lo define tal cual lo conocemos, esa práctica de usar el poder del cargo para contratar a familiares dentro de la misma institución pública en la que se trabaja. ¿Y a quiénes se considera parientes? Bueno, la red es bastante amplia, ¿eh? No solo estamos hablando de la pareja o los hijos. La ley se extiende hasta primos, sobrinos, nietos e incluso incluye a la familia política, como suegros y cuñados. Y cerramos esta categoría con el tráfico de influencias. Ojo aquí, la clave es que un funcionario usa su poder para presionar a otro funcionario. No es un favorcito cualquiera, es usar la influencia que da el puesto dentro del gobierno para torcer una decisión y sacar una ventaja. Bien, finalmente llegamos a una última categoría de faltas que, la verdad, atacan directamente la confianza en las instituciones. Son aquellas que tienen que ver con la honestidad, con el manejo de la información y con la justicia misma.
Esto es, en esencia, el insider trading del sector público. Se castiga al funcionario que usa información privilegiada, a la que tuvo acceso solo por su cargo, para sacar una ventaja personal. Y mucho ojo con esto, la regla aplica incluso hasta un año después de haber dejado el puesto. Después está el enriquecimiento oculto. Y aquí, lo importante no es solo tener más dinero del que se puede justificar, sino el acto de mentir en las declaraciones patrimoniales para esconderlo. La falta grave es el engaño, el ocultar deliberadamente ese incremento. Y aquí viene algo súper interesante, casi una paradoja. La propia autoridad que investiga también puede cometer una falta grave. Se llama obstrucción de la justicia. Y pasa cuando un investigador, por ejemplo, minimiza un caso a propósito, lo deja guardado en un cajón para que prescriba. O peor todavía, revela quién fue el que denunció de forma anónima. Ok, hasta ahora hemos hablado solo de los funcionarios públicos, pero la ley es muy inteligente y sabe que para bailar un tango se necesitan dos. Reconoce que en la corrupción casi siempre hay un particular involucrado, ya sea una persona o una empresa, y por eso también les asigna responsabilidades. Y esto se ve clarísimo aquí. Para que un funcionario cometa cohecho al aceptar una mordida, tiene que haber un particular que comete la falta de soborno al ofrecerla. La ley castiga a los dos lados de la moneda, tanto en el soborno como en el tráfico de influencias. Es una calle de dos vías. Entonces, la gran conclusión de todo esto es que, para la ley mexicana, la rendición de cuentas no es algo que solo le toca al gobierno. Es una responsabilidad compartida. El sistema está diseñado para perseguir tanto al funcionario que se corrompe como al ciudadano o a la empresa que lo corrompe. Así que bueno, ya conocemos las reglas del juego. Ya sabemos qué es una falta administrativa grave según la ley. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo pasamos de solo conocer la ley a usarla como herramienta ciudadana para exigir un servicio público que sea verdaderamente íntegro? Ahí se queda la reflexión.